Bendito sea Dios. Muy buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios que nos da un tiempito para poder compartir con ustedes un pequeño mensaje. Bendito sea Dios. Dándole gracias al Señor por este día, porque hemos podido ir a trabajar y hemos podido venir. Para aquellos que aún están en el trabajo, que el Señor los traiga con bien. Para aquellos que ya vienen de camino, que el Señor los traiga con bien. Que el Señor lleve con bien a las personas que apenas van a trabajar. Que Dios les limpie sus caminos y los libre de todos los accidentes y de todos los peligros. Sabe que siempre debemos orar por las personas, no solo por nuestras familias, sino por las personas que tal vez usted conoce que están en una situación difícil o están pasando por un momento duro en su vida. Sabe que usted y yo somos instrumentos para orar por esas personas. Así es que aquí no solo oro por mi familia, para que Dios los guarde, Dios los cuide y los proteja, sino también oro por cada uno de ustedes, para que el Señor los cuide y los proteja siempre de todos los peligros, tanto a las personas que conozco como a muchos que no conozco, pero eso no es importante. Lo importante es que el Señor los guarde y los cuide siempre, ¿verdad? Así es que dele gracias al Señor por lo mucho, por lo poco. Dele gracias al Señor siempre. Pídale al Señor que guarde a su familia, que la cuide, que la proteja. Pídale al Señor que los lleve y los traiga con bien a sus hogares. Y verá como todo sale bien, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Le habla a su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Y para mí es un honor, es un privilegio el compartir un pequeño mensaje con ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca del poder que tiene el Espíritu Santo para transformar la vida de las personas. Es increíble lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona cuando esa persona dispone su corazón. A través de la historia, la Biblia nos habla de diferentes personas que fueron transformadas por el Espíritu Santo. Es interesante porque un día de estos, mientras leía un poco, el Señor me llevaba la palabra, cuando Jesús está haciendo, cuando Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, pero a través del Espíritu Santo. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que Jesús, por ejemplo, si usted y yo leemos la Biblia, nos damos cuenta que Jesús no aparece mucho antes de ser bautizado. Jesús no aparece mucho en la Biblia. Por ahí aparece que Jesús a sus 12 años se le escapa a María y a José y de pronto lo encuentran en una sinagoga leyendo las Escrituras. Pero aparte de eso, no habla mucho de Jesús en la Biblia antes de ser bautizado en el Jordán. O sea que en la vida de Jesús hay un antes y hay un después. Un antes de ser bautizado por el Espíritu Santo y un después, un antes al no ser bautizado por el Espíritu Santo y un después cuando es bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, es interesante porque a mí me hacía, ¿cómo le dijera? Sentía esa curiosidad, el por qué, ¿verdad? ¿Cuánto poder tiene el Espíritu Santo? Porque pareciera que Jesús, antes de ser bautizado por el Espíritu Santo, vivía con sus padres, dice que con sus hermanos, y Jesús no era conocido. Jesús vivía una vida como la vivía cualquier persona en aquel tiempo, en aquel lugar. Se dice que él ayudaba en la carpintería, que él era carpintero, pero más nada, no habla de absolutamente nada, mucho menos de los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque aún no había sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces,
esto es lo que el Señor me traía a mí en esta palabra, ¿verdad? Y me hacía ver cómo Jesús es un antes de ser bautizado y un después de ser bautizado. A partir de que Jesús es bautizado, dice que inmediatamente dice que el Espíritu Santo le lleva al desierto. Entonces, dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿cuánta transformación sufrió Jesús al ser bautizado por el Espíritu Santo? Porque pareciera que si Jesús no va lleno del Espíritu Santo al desierto, donde iba a ser tentado, posiblemente hubiese sido tentado. Sin embargo, dice la palabra que él estaba lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, él pudo vencer toda tentación que había. ¿Qué es lo que quiero resaltar en esta tarde-noche? Lo que quiero resaltar es el poder que tiene el Espíritu Santo de transformación, el poder que tiene el Espíritu Santo en una persona cuando realmente se deja ministrar por el Espíritu Santo. O sea, cuánto le va a cambiar la vida a aquella persona que abrió su corazón, que dispuso su corazón y dejó que el Espíritu Santo transformara su vida. Es muy interesante porque, como les decía, de Jesús se habla muy poco en la Biblia, ¿verdad? Antes de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, a través del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que él llega donde Juan le dice que Juan entiende, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, cuando lo ve venir. Juan tiene una visión del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hace ver a Juan que aquel que venía a ser bautizado por él era el Hijo de Dios. Entonces, por eso Juan dice que cuando lo ve venir, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es muy interesante porque antes de eso, Jesús no es realmente conocido. Vemos que en el Antiguo Testamento tampoco digamos que, bueno, por naturaleza, por lógica, Jesús era el Verbo. Jesús no había sido empreñado en el vientre de María. Jesús era el Verbo, pero ya Jesús era llamado, por ejemplo, por el profeta Isaías, ¿verdad? Como admirable consejero, le llamaba Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea, ya era conocido, pero no hecho carne, no como dice San Juan, ¿verdad? Que dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Fue hecho hombre. No, Jesús seguía siendo espíritu, ¿verdad? Dice que él él era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios. Bendito sea Dios porque de verdad que a mí me impresiona mucho el poder que tiene el Espíritu Santo para transformar una persona. Yo no sé si usted ha escuchado mucho el dicho que muchas veces oímos de unas personas que dicen, no, es que ya no tiene solución. Es que ya es imposible que cambie, porque ya es así. Es más fácil que no sé qué, ¿verdad? A que cambie esta persona. Pero aquí nos damos cuenta cómo Dios, a través del Espíritu Santo, puede transformar a una persona sin importar cómo la persona ha sido o cómo es. Es sencillamente que aquella persona sienta en su corazón el querer conocer al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué hablan tanto del Espíritu Santo? ¿Por qué dicen que el Espíritu Santo camina conmigo? ¿Por qué dicen que yo soy templo del Espíritu Santo? Es solamente que haya una persona que sienta esa curiosidad por querer conocer al Espíritu Santo y se va a dar cuenta del poder tan glorioso que tiene el Espíritu Santo para transformar la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, dice que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vemos que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿verdad? Dice, pero
como les decía, lo que queremos resaltar acá es el poder del Espíritu Santo, es decir, cómo la vida de Jesús es transformada a través de que Él va al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que los cielos se abrieron y dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Bendito sea Dios porque Dios es grande y maravilloso, ¿verdad? Dios siempre nos está hablando. Entonces, ¿de qué nos habla el Señor en esta tarde? Bueno, del poder del Espíritu Santo, pero nos habla del cómo vencer de alguna forma nuestra vieja naturaleza, porque como les decía, muchas veces decimos, bueno, es que ya no va a cambiar, es muy difícil que cambie. Ya no, así va a morir, porque no hay forma de que cambie su carácter, su forma de ser, no hay forma de que vaya a dejar los vicios, no hay forma de que vaya a dejar sus malas actitudes, sus malas costumbres, pero en realidad aquí nos damos cuenta cómo, claro que sí hay forma, y la forma se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas. Hoy, el Espíritu Santo está transformando miles y miles y miles de personas en el mundo. Hoy, cada vez vemos cómo cada vez hay más personas que han aceptado a Jesús en su corazón. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Hoy hay muchas personas que estamos viendo que antes las conocíamos como con muchos problemas que tenían, problemas de vicios, problemas de malas cosas, actitudes, problemas de mal vocabulario, problemas una sin serie de problemas que tenían, y hoy vemos cómo el Señor los ha transformado. Hoy vemos personas con un estilo de vida muy diferente al que antes llevaban. ¿Quién los transformó? El Espíritu Santo. ¿Cómo hacía Jesús todos los milagros? Los hacía a través del Espíritu Santo. Pero y la palabra de Dios dice que en aquel día dice que iba Pedro y Juan, dice que iban por un lugar ahí donde había un templo que se llamaba La Hermosa, y dice la palabra que ahí había un cojo. Y un cojo se sentaba ahí a la orilla de la puerta, porque él siempre esperaba que le dieran monedas las personas que entraban al templo. Pero dice que Pedro y Juan dice que llegan donde está él, y él se queda viéndolos, y Pedro le dice, no tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Es interesante, ¿por qué? Porque si Pedro no hubiese estado lleno del Espíritu Santo, en aquel lugar no sucede el milagro que sucedió. En aquel lugar hubiese pasado lo que sucedía siempre, que era que todos llegaban y les daban moneditas, pero el cojo seguía siendo cojo. No sucedía nada ahí, el cojo seguía siendo cojo. Sin embargo, a ese lugar llegan Pedro y Juan, y dice que venían llenos del Espíritu Santo. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a aquel hombre, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. Y la palabra del Señor dice que aquel hombre caminó. Entonces, ¿cuánto poder tiene el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas? Vemos que un hombre que toda la vida había sido cojo, vemos cómo a través del Espíritu Santo él puede caminar normalmente. Y así vemos cada milagro que Jesús hizo, ¿verdad? Le devolvió la vista a un ciego, a los paralíticos los puso a caminar, a los leprosos fueron limpiados, aquella mujer con aquel sangrado de 12 años, vemos cómo esa mujer fue sana de aquella enfermedad, vemos cómo resucitó a una niña, Talita Kuma, a ti te digo, levántate y anda, ¿por medio de quién? El Espíritu Santo. Y por Barrabás dice que lo saca de aquella tumba donde tenía 4 días de muerto, ¿por medio de quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de diferentes hombres que han sido transformados, pero Dios quiere que a través de esta palabra muchos sean tocados y muchos sean transformados, muchos
le den el espacio, le den ese tiempo al Señor Jesús para conocerlo a través del Espíritu Santo y puedan ser transformadas sus vidas. Hoy hay muchas personas que quizás están contentas como viven y eso es muy respetable, pero quizás hay muchas personas que sí sufren deseando cambiar sus vidas porque quizás la forma de vivir sus vidas quizás les ha hecho mucho daño, no solo a ellos, sino tal vez a sus familias o a las personas que los rodean. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona decir, es que si yo pudiera dejar de ser esta forma que yo soy de ser, si yo pudiera dejar mi mal carácter, si yo pudiera dejar mis vicios, si yo pudiera dejar mis malas actitudes? Y así hay muchas personas que hoy necesitan ser transformados por el Espíritu Santo. Como le digo, hay muchas personas que están felices como son y eso se respeta, eso está bien. Cada uno desea estar como está. Pero hay muchas personas que sí desean ser transformadas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ser transformado por el Espíritu Santo? Es dejar nuestra vieja forma de vivir y empezar a vivir una vida conforme conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos llama el Señor para ser transformados, es decir, es como dice Efesios 4, 22, 24, ¿verdad? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor, porque como vemos, la Biblia quiere transformar nuestra vida, quiere que dejemos la mala manera de vivir, nos dice, ¿verdad? Dice que quiere que nosotros dejemos nuestros malos hábitos, nuestras malas actitudes. La Biblia nos habla de muchas personas, de muchos hombres que fueron, hombres y mujeres que fueron transformados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos. El apóstol Pablo, su vida, su mentalidad estaba siempre enfocada en perseguir a los cristianos. Él creía que hacía el bien, pero él no sabía que realmente no era la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra que Jesús lo confronta camino a Damasco y él es transformado por el Espíritu Santo. Y después entonces de ser un hombre que era un perseguidor de cristianos, se convirtió en un predicador. ¿Cuántos libros escribió el apóstol Pablo? Es increíble. Y así podemos ver cómo, por ejemplo, Moisés pasa de ser el asesino de un guarda, ¿verdad? Que es cuando se va al desierto, y resulta que después se convirtió en el líder del pueblo de Israel. Vea qué tremendo cómo el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, transforma nuestra manera de ser, y cómo nos ayuda a dejar nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja forma de ser, ¿verdad? Y así vemos, por ejemplo, cómo Elías, dice que Elías pasó de ser un hombre temeroso, miedoso, dice que estaba en una cueva, tenía miedo que lo mataran, y Dios le habla, y Elías terminó siendo el hombre más valiente y fiel a Dios, ¿verdad? Dios transforma nuestras vidas. David pasó de ser un pastorcillo, ¿verdad? David pasa de ser un pastorcillo a ser rey de Israel. Es interesante porque David era un pastorcillo común y corriente. Sin embargo, Dios, a través de Samuel, unge a David y lo hace rey. ¿Con quién lo ungió? Con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Él unge nuestra vida, Él limpia nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo nos unge, nos limpia y nos aparta de nuestra vieja naturaleza. Como les decía, Efesios 4, 22, 24.
dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, ser transformados por el Espíritu es dejar la pasada manera de vivir, que eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros dejemos atrás todo aquello que nos hace daño, todo aquello con lo que hacemos daño también. Es que a veces pensamos que es mi vida, dice uno, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que dice, cuando alguien le da un consejo a alguien, y mira, deja de tomar, por ejemplo, ¿verdad? Y aquella persona lo que contesta es: déjeme a mí, esa es la vida mía, es mi vida. Pues sí, pero resulta que detrás de esa vida hay muchas personas que sufren con que aquella persona tome. Detrás de aquella persona hay muchas personas que lo aman o que la aman y que siempre quieren lo mejor para él o para ella. Entonces, Dios siempre quiere que nosotros dejemos esa nuestra vieja manera de vivir, nuestras malas costumbres. ¿Por qué? Porque con eso no solo nos hacemos daño, sino que le hacemos daño a muchas personas que yo sé que hoy hay muchas personas que, aunque no nos damos cuenta, hay muchas personas que nos aman. Sí, hay muchas personas que siempre están pendientes de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos como un espejo para muchas personas. Lo que usted y yo vamos a hacer es lo que muchos que nos miran van a hacer. Por eso el Señor quiere que a través de nosotros muchos no caigan en los malos caminos, muchos no caigan en las malas actitudes. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Dice: el nacimiento del cual Jesús habla a Nicodemo de agua y espíritu está relacionado con un nacimiento espiritual que transforma por completo nuestras vidas. Así es. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto os digo que es necesario que nazca de nuevo. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Porque el que no naciere de nuevo, dice, no puede entrar en el reino de los cielos. Le está hablando de un nacimiento espiritual. Porque también Jesús dice, y es que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es muy interesante porque nosotros nos pudiéramos ver el nacimiento espiritual, debería de darse más que todo en cuando ya tenemos una edad donde nosotros realmente reconocemos los malos hábitos, reconocemos los malos caminos, reconocemos nuestras deficiencias. ¿Por qué? Porque es la forma en que puede haber un nuevo nacimiento en nuestra vida, porque el nuevo nacimiento lo trae un corazón constricto y humillado, un corazón humilde que reconoce que ha fallado y que se debe acercar al Señor. Eso es lo que provoca un nuevo nacimiento. Es interesante, la Biblia dice que Jesús, por ejemplo, Jesús no fue bautizado pequeño. Jesús es bautizado a la edad de los 30 años, pero Jesús pequeño es presentado. Es decir, hay como un ejemplo que nos da, estamos de acuerdo que en aquel tiempo, en el Viejo Testamento, pues sí, las personas no se bautizaban con edades pequeñas, eran leyes que habían de Israel y bueno, lo que hacían era que los presentaban. Pero Jesús nos da un modelo a seguir, un testimonio de cómo Él se bautiza, aunque Jesús no era pecador, ¿verdad? Aquí tenemos que ser claros en eso. Pero Él se bautiza teniendo una edad de 30 años. Entonces, ¿qué trae un nuevo nacimiento a nuestra vida? Un reconocimiento. Tener la humildad y reconocer que hemos fallado. Eso trae un nuevo nacimiento a nuestra vida. Por eso está relacionado con la palabra que está en Efesios 4:22. Un nuevo nacimiento
provoca apartarse de los malos caminos, de los viejos tiempos, de la pasada manera de vivir. Eso provoca un nuevo nacimiento, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Dice, está relacionado con un nacimiento espiritual que transforma por completo nuestras vidas. Y es que dice, 2 Corintios 5:17, dice, queridos hermanos, dice que hemos sido renovados por el Espíritu. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué nos quiere decir 2 Corintios 5:17? Dice que hemos sido renovados por el Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo es que somos una nueva criatura en Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Cuando nos hemos apartado, como dice Efesios 4:22-24, ¿verdad? Ahora somos personas nuevas que le pertenecemos a Cristo. Todo ha sido hecho nuevo. Bendito sea el Señor, porque este era un mensaje que el Señor tenía en esta tarde-noche, y lo quería compartir con ustedes para decirle que el Espíritu Santo es algo poderoso, es algo que puede transformar nuestras vidas, es algo que puede cambiar nuestra vieja forma de vivir, nuestra vieja manera de vivir. Es algo que se convierte en un posible y no imposible. Se convierte en un posible para que usted pueda cambiar y renovar su vida. Como le digo, tal vez usted está feliz como usted es. Eso se respeta, eso está muy bien. Pero hay personas que sabemos que sí necesitan, que sí desean en su corazón el poder cambiar, y muchas veces lo ven imposible. Como le digo, muchas veces he escuchado padres decir, no, es que mi hijo nunca va a cambiar, mi hijo ya es así, no tiene solución. No, sí tiene solución. Yo le quiero decir a usted, si usted es padre o madre, ustedes son padres de familia y ustedes tienen un hijo que bueno, está en malos caminos, yo le quiero decir que si usted dobla sus rodillas, como dice la palabra del Señor, vea que ante ese nombre que es sobre todo nombre, dice que toda rodilla se doblará. Yo le quiero decir que si usted empieza a orar y usted empieza a creerle al Señor, su hijo puede sufrir una transformación en su vida. Pero necesitamos ser transformados por el Espíritu, necesitamos creer que el Espíritu Santo puede hacer la obra en nuestra vida. Nada es imposible para Dios. Dios dice en su palabra, ¿acaso hay algo imposible para Dios? La Biblia nos enseña que muchas personas vivían situaciones imposibles. Sin embargo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, rompió con todos esos imposibles. Hoy el Espíritu Santo lo sigue haciendo, ¿sabe? Como le decía, hoy el Espíritu Santo está transformando a miles y miles y miles de personas en el mundo. Hoy vemos personas que ya no viven en su vieja pasada manera de vivir. Hoy viven una vida en Cristo Jesús. Hoy podemos ver sus testimonios, hoy podemos ver cómo han cambiado su manera de ser, su manera de hablar, su manera de pensar, hasta su manera de vestir muchos, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra que el Señor tenía en esta tarde, noche para con ustedes. Ore conmigo, ahí usted está, ya nos vamos a ir. Ore conmigo, dígale, Señor Jesús, manda tu Espíritu Santo para que transforme mi vida. Señor Jesús, yo quiero ser transformado por el Espíritu Santo. Yo quiero ser transformada por el Espíritu Santo. Yo quiero que mi familia sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y habita en mi casa. Dígale ahí donde usted está, dígale, Espíritu Santo, ven y habita en mi casa, limpia mi casa, llévate toda inmundicia de mi casa, limpia mi casa, purifica los aires de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Todo es en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo.